Bueno, me he puesto yo a pensar estos días y a meditar con estos discursos populistas de incentivar el odio de clases, de incentivar la división de todos los colombianos, con este tema de izquierda, de derecha, de ricos y de pobres, incendiando el país, que a mi juicio es una irresponsabilidad de parte del primer mandatario, sabiendo lo que somos o lo que son muchos colombianos violentos, que les encanta el caos, la guerra, la división, a veces sin investigar, simplemente por llevar la contraria, asumir posiciones como si el líder de la nación fuera el hermano o el primo para desgarrarse y descalificar y utilizar la violencia. Es terrible y es una falta de responsabilidad. Qué bueno que algún jurista pudiera mirar a través de la Constitución si es legal que el gobierno, siendo el presidente, son los que tienen el poder, el mismo convoque revolución en contra del mismo gobierno. Y ponen en una situación muy difícil las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas tienen que estar apegadas a la Constitución. Y si bien es cierto que le deben obediencia al primer mandatario, también es cierto que es la obligación de las Fuerzas Armadas defender al pueblo. Entonces es complicado. Y con esta división se está llevando que mucha gente de clase media, emprendedores, de clase media que construyeron empresa, que abrieron espacios, se vean perjudicados. Porque es que el discurso es que solamente a los grandes terratenientes y que los ricos, pero cuánta gente conozco yo de la década de los 70 que hoy son grandes empresarios, nacidos de la pobreza, que se rebelaron contra la pobreza, pero construyendo empresa. Vale la pena también meditar ese tema. Pero dentro de ese análisis, no digamos que análisis, no de pronto de ponerme a pensar, me remonto a la época del grito de independencia de 1810, donde fueron los criollos, o sea, los hijos de los mismos españoles en el mestizaje con indios y con negros, que nació el criollo, fueron los que se rebeldizaron al mando de Simón Bolívar, Sucre, Córdoba, José Antonio Galán, José María Córdoba, Páez, bueno, toda esta cantidad de criollos que tomaron el poder. Pero ¿qué pasó? A partir de 1810 viene la Junta Militar, Simón Bolívar. ¿Y qué pasó con Simón Bolívar? Hermano, a perpetuarse en el poder, a tomar actitudes dictatoriales, que es que ese es el problema de los líderes, que cuando ya tienen el poder quieren volverse en dictadores. Y ahí es donde viene esta primera revuelta al mando de Santander. Francisco de Paula Santander, con otros, obviamente, con Páez, con José María Córdoba, otros generales que se rebeldizaron porque Simón Bolívar quería perpetuarse. Lo mismo que hizo Fidel Castro en Cuba. Van con un propósito y se perpetúan. Y lo mismo que hizo Chávez y lo mismo que hizo Ortega. Y nosotros, si nos descuidamos, vamos para allá también. Se les daña el pensamiento y los buenos propósitos. Y se baña en sangre la nación. Después de superar esta etapa de el problema con Simón Bolívar y Santander, viene la Guerra de los 1000 días. ¿Y qué viene en la Guerra de los 1000 días? División entre liberales y conservadores. Y de nuevo el baño de sangre. Divisiones, caudillos, pequeños dictadores, y de nuevo nos bañamos en sangre. Después se supera esa etapa de la Guerra de los 1000 días y viene en 1936 las chusmas. Lo mismo de lo mismo. Rebelión de unos grupos de liberales,
Ahí ya entraron a algunos conservadores, campesinos, hasta comunistas entraron dentro de esa guerra y se vuelve a bañar en sangre el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, donde los historiadores y muchos que quedan callados, que Fidel Castro casualmente, como cosa rara, estaba en Bogotá cuando el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Qué podemos esperar de Fidel Castro? Eso nunca lo dice la historia. Y por ahí se rumora algunos estudiosos que él tuvo mucho que ver con esa conspiración de ese asesinato. Y se vuelve a bañar en sangre. Atroz. Liberales, conservadores. Martirio para el pueblo. Masacres. Y esto dura hasta 1958 más o menos. De nuevo. Donde salieron mesías, donde salieron mentes perversas, asumiendo roles de defensa a los pobres. Mamola, apoderarse, adueñarse del poder. Ya en la década de los 60, aquí en Colombia pues se asume la figura, y en América Latina, Ernesto Che Guevara. Lo idolatraron, lo mostraron como la gran figura, con las camisetas, en las universidades. Entonces ya quisieron asumir ese mismo acto de heroísmo. Y si bien es cierto que en esa época sí había un caldo de cultivo para esa revolución, porque las diferencias sociales en esa época, entre los 60 en adelante, sí había lucha de clases, había gente muy pobre y había gente muy rica. Esa es la verdad. Pero eso sirvió para que a partir de los años 70, 80, 90, nace una generación que de pronto no se tiró al monte, porque es que vale recordar que Che Guevara no era una mamacita, era un asesino, homofóbico, de la estirpe de Fidel Castro, que también aquí en Colombia idolatraron a Fidel Castro, y Fidel Castro encarceló y asesinó muchos de los revolucionarios que participaron en la supuesta liberación de Cuba, y porque cuando se dieron cuenta que Cuba iba para la dictadura, Fidel Castro lo mandó a asesinar. Uber Matos, Pardo Ya, que estuvo aquí en Colombia exiliado, los que fueron ajusticiados, y el tristemente célebre Camilo Cienfuegos, que no era comunista, pero era un comandante rudo en la batalla cuando el ataque al cuartel Moncada, y Fidel Castro lo mandó a eliminar. Esa es la verdad. Eso nunca lo dicen. En la mente que le meten a los muchachos la revolución de Fidel Castro y Che Guevara. Y si bien es cierto, volviendo al tema de Colombia, salieron muchos grupos, de pronto con muy buenas intenciones, revolucionarias, y vuelve y se baña en sangre. Entonces ya nace el secuestro, las masacres, los asesinatos selectivos, y esta serie de cosas que fue dañando una idea revolucionaria. Narcotráfico, el secuestro como arma de lucha, y volvemos y estamos bañados en sangre, sangre de hermanos colombianos. Y más o menos esa etapa es innegable que cogió una conciencia al pueblo, y la gente que no tomó las armas se volvieron emprendedores, y nació una palabra en Colombia que llamaba resiliencia. No como dicen ahora los jóvenes, que es que la gente entre los 60 a los 90 fueron unos arrodillados. Qué gran mentira les han metido, porque esa generación que no bañó en sangre el país se dedicaron a construir empresas, a ser emprendedores, a ser comerciantes, a no explotar la gente,
Pero aquí en el discurso que utiliza, meten en la misma bolsa a los grandes empresarios con los pequeños empresarios que se hicieron a pulso. Tengo muchos amigos de mi generación, de barrios pobres, que construyeron empresas y hoy en día son grandes empresarios. Pero no, eso no les importa. Y ahora miro con preocupación, después de haber superado esa etapa, donde yo sí pienso que Colombia ha evolucionado. Y la pobreza que había entre los años 60, 70, 80, no la hay ahora. Y uno lo puede ver en el adquirir la tecnología que está al alcance de todo el mundo. En mi época, nadie tenía una moto. Solamente los ricos, ni la clase media tenía una moto. Tener una bicicleta costaba mucha plata. Hoy en día cualquiera de nosotros podemos tener las comodidades, luchando y no arrodillándose como dicen algunos. Y hoy ya se ha vuelto una mezcolancia, porque si anteriormente se mataba por azul y rojo, ahora se mata por todo. Y se está creando una juventud llena de odio sin saber por qué. Y le voy a decir por qué. Porque ellos no vivieron como le tocaron a sus padres y que sus padres progresaron. Esta juventud no le tocó eso, esas luchas, esas aguantadas de hambre tan horribles. El pelear por un pantalón que tenía que durar un año, eso no les tocó. Y está creando una lucha de clases donde vale todo. Y de nuevo, baño de sangre, a través de la violencia. Convocar a unos paros nacionales, donde hay un congreso, donde el gobierno tiene una mayoría de congresistas a su favor, donde hay una oposición, claro que tiene que haber una oposición, y manejar el país con odios personales, donde se ha llegado a cegar a la gente y no ver la realidad. Uno ve las discusiones entre primos, papás, hermanos, vociferantes, belicosos, defendiendo a alguien que nos está sometiendo. Decir que el costo de vida está inmanejable, eso es verdad. Que la canasta de vida está por las nubes, es verdad. Que el combustible está por encima, es la verdad. Que la salud va de capa en caída, es verdad. Que los créditos del ICETEX a los muchachos los engañaron, es verdad. Que las universidades gratis, ¿dónde están las universidades gratis? ¿Qué decir de todos los subsidios que se han perdido? De vivienda. Eso trae atraso al país. Ese subsidio a los adultos mayores que solamente le están llegando a algunos, a otros no. Entonces uno se pregunta hasta dónde es importante el pobre, o el pobre es simplemente un instrumento para generar guerra y odio. Colombia no merece seguir bañándose en sangre. Colombia no merece seguir matándonos entre unos y otros. Eso es una realidad. La violencia. ¿Dónde está la paz? Violencia. Cilindros, bombas. Secuestro, reclutamiento de niños, masacres, desplazamiento, nomás solo en el Catatumbo 65.000 desplazados. ¿De qué paz estamos hablando? ¿Dónde está todo lo que se prometió que se acabaría totalmente? Es la verdad. Y hay gente desgarrándose y odiando y dispuesta a matar por alguien que te está diciendo que hay que hacerlo. ¿Por qué? Uno solamente defiende con dientes la familia. Esa es la verdad. Y es preocupante esta otra violencia verbal, donde se incita ¿a qué? Tenemos que reconocer que cuando uno da un discurso tiene que ser coherente entre el discurso y la práctica. Y aquí vemos todo lo contrario.
Tiene que ir a la fuerza. Ya tuvimos un espejo en el 2020, lo que fueron estas revueltas. Ahora él es el gobierno. El gobierno no puede convocar destrucción hacia el mismo gobierno, porque es que ese cuento de derecha e izquierda, eso ya no existe. Son intereses personales, de poder, de someter. Y estamos perdiendo el rumbo. Y estamos así, de una guerra civil, estamos así. Porque hay un sector de la población que se siente agredida. Y eso no puede pasar en Colombia. Tenemos que aprender de toda esta tragedia de tantos años de guerra. Tenemos que aprender. Todos somos hermanos. Todos somos colombianos. Mire, llevamos más de 500 años de mestizaje, donde todos nos hemos revuelto, toda la raza, entonces somos uno solo. ¿Cuándo vamos a hacer la paz? Yo llamo a la cordura, desde el presidente hacia abajo, que por encima de sus odios, de sus rencores, sus resentimientos, está la paz de Colombia, una verdadera paz. Porque es que llama la atención algo. Toda la vida se habló del discurso de la división de clases. Pero ahorita que ahora los que están mandando el país, que hablan de pobres, ellos no son pobres. De que el presidente es pobre, criando sus hijos en el exterior, eso vale plata. La estadía y los estudios en Francia vale plata. Sus mansiones y todo lo que tiene vale plata. Y ahí para abajo ministros. ¿Son pobres? Entonces ya uno pierden totalmente el norte. Le creo a Mojica. Ese sí era un verdadero socialista porque donaba su sueldo. No tenía lujos ni mansiones y gobernó a Uruguay 5 años. Entonces ese sí es un verdadero socialista. Eso vale para meditar. ¿Quiénes son los que están llenando de plata? Pero no puede ser a costillas de la población productiva del país, porque es que la población productiva del país es la que sostiene el gobierno y sostiene las instituciones. ¿Qué van a hacer los empleados estatales cuando acaben con los empresarios que son los grandes contribuyentes de los impuestos? ¿Qué vamos a hacer? Porque ahora dicen, no, que el predial, no, son los grandes contribuyentes, que son los empresarios y las grandes empresas que sostienen la economía del país. Esa es la gran verdad. Bueno, espero pues ahora los fundamentalistas no van a terminar odiándome, insultando, sin siquiera analizar lo que yo estoy diciendo. Les recuerdo, el presidente no es su papá, no es su mamá, no es su hermano, no es su primo, para que ustedes se desgarren las vestiduras ofendiendo y creando violencia. Chao, chao.